Muy buenas tardes. Es un privilegio saludarle en esta tarde de sábado a los hermanos que están a través del internet con nosotros y también a los que están acá presentes. Tenemos una meditación muy interesante. La Biblia tiene un mensaje poderoso, pero muchas veces no lo entendemos porque no conocemos muchas veces el idioma original o la cultura del lugar de donde se tomó para escribir esta palabra de Dios. Pero hoy vamos a tomar una porción de la Biblia y vamos a ver el significado que tiene para nosotros, para nuestra vida hoy. La meditación se va a titular La verdad acerca de Mara y Elim. Son dos lugares en el desierto. Y vamos a tener unas palabras de oración antes de comenzar nuestro estudio. Inclinemos el rostro. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio que tenemos de servirte. Permite que en esta hora tu palabra sea medicina para nuestras almas, que podamos ser fortalecidos, encaminados y salvados por el poder de la palabra. Quédate con nosotros, sé tú quien nos muestres ahora mismo tu grandeza y nosotros podamos contemplar tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 15 del Éxodo hay una experiencia tremenda. Pero antes de esta experiencia tenemos que hablar a manera de contexto el porqué de esta situación. Vamos a leer primero el verso 22 del capítulo 15. Dice allí: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. En primer lugar dice el texto que venían del Mar Rojo. El Mar Rojo es un escenario de la proeza de Dios, del poder de Dios. El pueblo venía de ver la gloria de Dios en una magnitud increíble. Habían visto cómo Dios había abierto las aguas, les había permitido pasar a la libertad, y también sus enemigos cómo murieron en esas aguas. Pero si vamos un poco más atrás, este pueblo venía de ver mucho más acerca de la gloria de Dios, porque contemplaron las 10 plagas en las que Dios prácticamente arruinó a Egipto para poder liberar a su pueblo. Es decir, que este pueblo venía de ver la grandeza de Dios en toda su plenitud. Y ahora precisamente, cuando Moisés lo saca de este escenario del Mar Rojo, y usted dice, pero ¿y por qué tuvieron que pasar por el Mar Rojo? Dios es un Dios de propósitos. Si vamos allá al capítulo 14, vemos un detalle muy interesante. En el capítulo 14, 1 y 2, donde nos habla de la marcha del pueblo, ya iban caminando en dirección a Canaán, y miren lo que se le ocurre a Dios. Dice el verso 1 y 2 del capítulo 14 de Éxodo: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y que acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Es decir, que ya el pueblo iba pasando de ese punto, y Dios le dice a Moisés: mira, vamos a hacerlo de otra manera. Dile al pueblo que se regrese y ponlo en esta posición. Así cuando lo leemos en la Biblia, pues casi no tiene sentido lo que estamos leyendo, pero ciertamente el lugar donde Dios los estaba llevando estaba allí entre las montañas de Pi-Hairot y Migdol. Eran unas paredes de rocas, y en el fondo estaba el mar y una sola entrada por donde el pueblo de Dios empezó a ver cómo venía Faraón. Y muchos llegaron a murmurar diciendo: Dios nos ha encerrado aquí para que nos maten, porque no había salida. Pero Dios tenía un propósito. Dios no solo quería, como dice el capítulo 10, verso 4, 3 y 4 de 1 de Corintios, que ellos fueron bautizados en el mar. Allí en el bautismo de ellos en el mar, Dios no solo lo mató su viejo hombre, su pasado, su esclavitud, su dependencia, sino que también mató a sus enemigos.
Eso es una alegoría también al bautismo. Cuando tú y yo somos bautizados, al sumergirnos, también nuestros amos que nos tenían esclavizados mueren allí en las aguas, y cuando resucitamos, resucitamos libertados de todos nuestros amos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel podía seguir su camino, pero el ejército de Israel podía ir hasta Canaán también y seguir haciéndole la vida imposible y esclavizándolos. Entonces hay un detalle interesante. Cuando ellos estaban temblando allí, miren lo que les dice Moisés en el verso 13 del capítulo 14. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Esto, mis hermanos, es algo maravilloso. Dios dijo, vamos a hacer el trabajo completo. Yo voy a pasarlos a ustedes por el mar con el propósito de que ustedes sean bautizados en el agua del mar y en la nube, como dice 1 Corintios 10. Pero lo interesante es que el propósito de Dios era una libertad total. El pueblo de Dios podía descansar tranquilamente de que esos egipcios que los habían esclavizado ya no iban a tener más poder sobre ellos. Así como en el bautismo nuestro, el alcoholismo, las drogas y otras debilidades del carácter o dependencias tampoco iban a tener poder sobre nosotros, porque ahora nosotros pertenecíamos a otro Señor. Ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos de Jesucristo para gloria de Dios. Así que esta gente venía precisamente de ver esto, de ver cómo Dios había exterminado a sus opresores, cómo ellos habían quedado en perfecta libertad. Había sido tan espectacular la derrota de sus enemigos y la libertad que ellos estaban obteniendo del otro lado del mar, que María no aguantó más y, tomada por el Espíritu, comenzó a cantar, a danzar, a alabar. Y Moisés y María comienzan un cántico de alabanza a Dios y todo el pueblo se suma. Estaban felices de ver que el Dios que lo estaba sacando era un Dios poderoso, un Dios libertador, un Dios que no conoce la derrota, ni siquiera empata. Ellos sabían que iban a tener una vida feliz de la mano de este Dios. Y ahora Moisés, con ese entusiasmo que todo el mundo traía, les dice, avancemos ahora. Y como dice el texto que acabamos de leer, después de ya de esta información contextual, para que sepamos qué es lo que se está desarrollando, dice que ahora llevan 3 jornadas, llevan 3 días de camino por el desierto, y dice el texto, sin hallar agua. Cualquiera diría, bueno, si ya tuvimos la victoria, ¿por qué ahora esta necesidad? ¿Por qué este problema? ¿Por qué esta situación? A veces decimos también nosotros así, si ya Jesucristo murió por nosotros en la cruz, nos dio la victoria, lo hemos aceptado, ¿por qué estamos en esta condición? El desierto simboliza al mundo. En el desierto siempre va a haber sed. Así como en este mundo siempre va a haber problemas. Porque es un mundo lleno de problemas, imperfectos. Y ahora dicen ellos, dice la Escritura, que después de 3 días sin hallar agua, se les permite a sus ojos ver un oasis. Era algo maravilloso lo que estaban viendo. Miren lo que dice el verso 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Y por eso precisamente le ponen el nombre a ese oasis de Mara. Ahora te pregunto, ¿no es acaso esta primera parada en la trayectoria hacia la Canaán terrenal un chasco? ¿No es esto acaso un motivo de tristeza, de dolor? Es interesante cuando analizamos esta situación. Ahora, ¿por qué? Después de una victoria tan grande, después de experimentar tanta felicidad, tanta libertad, ahora precisamente se presenta tan rápido en la primera jornada, en la primera parada que hacen, el fracaso, la amargura, el dolor. El desierto simboliza al mundo, como te decía. Y aunque tú te bautices, vas a tener que enfrentar muchos desafíos mientras caminamos a la Canaán celestial, a nuestra tierra prometida.
Ahora, ¿por qué Dios permite esto? Hay algo interesante que podemos entender de este texto. Recuerden algo, Mara no era el destino final. Mara solo era un punto en el camino. Y Dios le estaba diciendo al pueblo, como te dice a ti hoy, si vienes conmigo y me entregas el corazón, tú serás libre completamente. Tú serás salvo y disfrutarás de una tierra que fluye leche y miel, como les prometió a los israelitas. Pero mientras estemos en este mundo tendremos desafíos. Y lo más importante que tenemos que entender, esta experiencia de Israel y la nuestra también, porque llegan momentos de amargura, de dolor en nuestra vida, es que ese no es el destino final. Dios no nos sacó de la esclavitud para llevarnos a un momento, a un lugar de dolor y de amargura, como Mara. No. Mara era solo una parada en el camino, un punto en la trayectoria hacia la ciudad gloriosa, hasta la tierra gloriosa que Dios les estaba llevando. Por eso entiendan, cuando vengan las pruebas, que hay una palabra que es la clave de todo esto: pasará. Porque en cuanto usted continúe la marcha con Jesús, Mara irá quedando en el pasado. Mara irá quedando en el olvido. Porque Mara no es nuestro destino final. El sufrimiento no es nuestro destino final. La amargura y el dolor y la enfermedad no es nuestro destino final. Jesús no nos libertó para que estuviéramos amargados, sufridos y enfermos. No, esos procesos son solo un punto, una parada en el camino hacia la felicidad completa, hacia la salvación completa, hacia la eternidad completa, a donde Cristo nos está llevando. Así que Mara era solo un punto en el camino. No era el objetivo de Cristo llevarlos a ese lugar, sino simplemente pasar por allí. Dios los estaba llevando a una tierra mejor. Pero muchas veces hacia el camino a la tierra, a esa tierra prometida, está llena de desafíos. La tierra prometida es para gente valiente, para gente que no se rinde, para gente que persevera. Pero si confiamos, incluso Dios puede cambiar la amargura en gozo. Cuando vienen esos momentos de prueba, no es que Dios quiere que suframos. Dios tiene la solución incluso para, si tenemos fe, transformar esa amargura en gozo. Y eso fue lo que ocurrió. Dice en el verso 25, y Moisés clamó a Jehová. ¿Cuál fue el secreto? Clamar a Jehová en el momento de la amargura, en el momento de la enfermedad, en el momento del dolor, en el momento de la desesperación. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Escucha bien, le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Moisés cortó una rama de esos árboles, o de ese árbol, porque le mostraron cuánto dice la Biblia, un árbol. Él tumbó una rama y echó la rama en las aguas, y dice, y las aguas se endulzaron. Es decir, que aún esta experiencia, o la experiencia de dolor y sufrimiento que tú y yo podamos pasar en esta trayectoria, en este peregrinaje con Cristo hacia la tierra prometida, incluso si nos mantenemos firmes y conectados con Él y clamamos a Él, aún hasta esa experiencia de amargura, de dolor, también se va a tornar en gozo, en alegría, en felicidad. Vale la pena estar con Cristo. Y de esto me habla este texto. No de que te desanimes cuando te bautizaste, le entregaste tu vida a Cristo y ahora vienen las dificultades. No. Esto es una experiencia que me dice que vale la pena pertenecerle a Cristo aun cuando haya problemas todavía en este mundo que nos ataquen, que nos afecten. Porque con Cristo todo desafío puede ser una aventura. Como la de ellos. Estaban tristes, amargados. Y había solución para esas aguas. Ahora, hay algo interesante acá. Miren lo que dice el verso 27. Estábamos leyendo del 22 al 25, pero vamos a leer el 27. Después de esta experiencia de Mara, dice, y llegaron a Elim.
Hay algo interesante aquí, mis hermanos. Es interesante que en el mismo desierto, con el mismo sol, con la misma arena, tan cercanos los dos, hayan dos lugares con experiencias diferentes. Eso también nos habla de que esto simboliza al mundo. En este mundo puede haber una persona que está atravesando su momento de amargura, de dolor, su mara, y muy cerca de él, quizás su vecino, su hermano que está sentado junto al banco, está disfrutando de alegría, de felicidad, su Elim. ¿Por qué? Porque Elim era todo lo contrario de Mara. Mara, le pusieron Mara por la amargura, por lo que sufrieron, por el chasco. Pero miren qué características tenía Elim. Y llegaron a Elim. La palabra Elim en hebreo significa árbol. ¿Recuerdas? Lo que transformó la amargura fue un árbol que Dios le mostró a Moisés y de donde cortó una rama. Ahora llegan a Elim, que significa literalmente árbol. Pero en este lugar era otro oasis. Pero miren qué cosa interesante. Allí dice que en Elim había 12 fuentes de agua. Y en el oasis completo habían 70 palmeras. Y esto es algo maravilloso. Es decir, que ahora Dios llevó a su pueblo a un lugar, a otro punto de felicidad, a un punto maravilloso. Vean qué coincidencia. ¿Cuántas tribus venían desde Egipto? Venían 12. Pues ahora encuentran un lugar con 12 fuentes. Una fuente para cada tribu. Una fuente para cada familia. Es decir, cuando llegaron a Elim, ahora ni siquiera tuvieron que hacer la fila. No, primero va Rubén, que es el primogénito, luego va a ir Judá, Manasés. No. Cada familia tenía su fuente de agua. No había que hacer filas, todo el mundo tenía provisión, porque Dios había hecho ahora en Elim provisión para que ellos tuvieran el agua garantizada. Elim significa la felicidad, la alegría, el gozo por la victoria. Y noten que esto llega después de la amargura. Allí en el libro de Santiago hay un texto que me viene ahora a la mente que habla precisamente acerca de las tentaciones y las pruebas. Dice en el versículo 12 del capítulo 1 de Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de justicia que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, que después de la prueba, si usted no murmura, si usted es fiel, va a venir también la paz, pero junto con la paz va a venir el premio de haber sido fiel en el momento difícil de la amargura, del sufrimiento, de la enfermedad. Así que después de Mara viene Elim. Siempre va a ser así. Elim es el lugar donde Dios hace provisión para que sus hijos puedan descansar. Vean qué detalle interesante. No solo nos dice que había 12 fuentes, una para cada familia, sino que llegaron hasta contar cuántas palmeras había. La sombra era abundante para todos. Si 7 ya es un número perfecto, imagínense 70. ¿Recuerdan ustedes a Jesús cuando hablaba con Pedro y Pedro le dijo: ¿hasta cuándo perdonaré yo a mi hermano? Porque los fariseos perdonan hasta 3 veces. Y yo tengo pensado que debo perdonar hasta 7. Él dijo: voy a llevarme el aplauso aquí de Jesús. Y Jesús usó un número. Fue una intensificación del número de Pedro. Si 7 ya era perfecto, Jesús dijo: no, pues debes perdonarlo hasta 70 veces 7. Así que si la sombra de un árbol o de 7 árboles era perfecto, pues aquí la sombra que Dios estaba preparando para esta gente que venía sedienta por el desierto, pues tuvieran intensificada esa bendición también. 70 árboles tenían para que pudieran descansar cómodamente en ese lugar maravilloso. Y el agua garantizado. Fíjense que incluso dice que no solo
llegaron a ese lugar y saciaron su sed, sino que decidieron acampar allí junto a las aguas. Era un lugar de reposo, era un lugar de descanso. ¡Qué maravilloso es Dios! Siempre después de un Mara va a tener listo un Elim para aquellos que son fieles, para aquellos que se mantienen confiando en el Dios que los está guiando hacia la tierra prometida. Mis hermanos queridos, qué interesante. Pero recuerda que tanto Mara, tristeza, como Elim, alegría, todos son pasajeros durante nuestra peregrinación. Pasarán. ¿Pasarán las tristezas? Sí, pero también pasarán nuestros momentos de alegría. Pasarán también, porque solo son puntos en la trayectoria hacia una tierra superior. Pasarán, porque el propósito de Dios es llevarnos a una tierra mejor. Yo sé que ahora el que está en Mara, si hay algún hermano que está escuchando este tema y se encuentra en Mara, es muy difícil estar en el sufrimiento, yo lo sé. Y yo sé que quizás en esta hora de dolor, tú estás pensando que esa tragedia, que ese dolor no tiene fin. Porque un segundo en medio del dolor parece un siglo. Un minuto en medio del sufrimiento, de la enfermedad, te parece una eternidad. Pero hay un texto aquí en la Biblia que puede cambiar tu visión en esta misma hora. Y yo quiero compartirlo contigo. Está en el libro de Isaías. Y es Dios el que está hablando. Fíjate, te lo estoy diciendo desde ya. No es Isaías, ni soy yo el que voy a hablarte ahora. Es Jehová el que habla. Y en el capítulo 60 y el verso 22 de Isaías, terminando el texto, dice nuestro Dios: yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido. Y termina diciendo, pronto. ¿Estás escuchando lo que dice el texto? Ahora Dios te está diciendo a ti, que estás en Mara posiblemente hoy, que estás en medio del sufrimiento, del dolor, de la angustia, te está diciendo, yo, Jehová, escúchame a mí, dice Dios. Búscame en mi palabra para que escuches mi voz. A su tiempo, comienza diciendo, ¿a su tiempo qué? Dios tiene un tiempo, mis hermanos, para todo. A veces nosotros nos angustiamos, a veces nos preocupamos y no nos damos cuenta que Dios lleva un punto, lleva un plano de la trayectoria por donde nos quiere llevar. Él sabe que nuestra trayectoria hacia la felicidad eterna, hacia la vida eterna, hay puntos como Mara, pero también va a haber puntos como Elim. Y promete que cuando lleguemos a los puntos como Mara, Él promete cambiar la amargura en gozo. Y también estará con nosotros en Elim para que disfrutemos junto con Él de las bendiciones que Él nos da. Pero dice que a su tiempo necesitamos confiar en que Dios tiene el control. En que Dios, el que nos va guiando por esa ruta hacia la Canaán celestial, Él lo tiene todo planificado, las paradas que hay que hacer. Todo está bajo el control de Dios. Porque Dios trabaja con un tiempo más perfecto que el de nosotros. Por eso podemos leer en Gálatas 4:4 cuando dice, porque venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, que Jesucristo no vino como una iniciativa de apresurada, de emergencia. No, Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Él sabía en qué momento debía llegar el Mesías a esta tierra. De hecho, por muchas generaciones, el pueblo de Dios estuvo esperando la llegada del Mesías. Pero el Mesías no llegaba. Y ellos se desesperaban, como es normal, como seres humanos. Pero ignoraban que Dios tiene su tiempo. Porque cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo. No fue antes ni después. Fue en el tiempo de ese Dios que tiene el control sobre todo. Y ahora, después de decir, yo Jehová, a su tiempo, aparece una palabra que me gusta. Dice, haré. Dice Jehová que en
el tiempo preciso, en el momento oportuno, cuando tú más le necesites, dice, yo haré. No vas a tener que esperar en nadie. No vas a tener que confiar en nada sobre esta tierra, sino solo en este Dios que te dice, a mí no me sorprende nada. Nadie me toma por asalto. Yo estoy en mi santo templo. Es decir, yo soy rey todavía. Calle delante de mí toda la tierra. Yo tengo el control. Nadie me ha destronado. Todavía soy rey del universo. Todavía soy un Dios creador. Todavía soy un Dios sustentador. Todavía soy un Dios redentor. Así que no tenemos nada que temer porque en el momento oportuno Dios hará. Porque lo ha prometido Él. Dice que en su tiempo Él dice, yo haré. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, Dios puede hacer cualquier cosa porque es Dios creador. Pero continúa diciendo, haré que todo esto que te he prometido sea cumplido. Y es interesante esto. Cuando estamos en Mara, a veces las promesas de Dios nos suenan muy románticas, muy poéticas, pero en medio del dolor nosotros nos preguntamos, ¿será posible que Dios pueda hacerlo? Recuerda que el pueblo que salió con Josué a tomar la tierra, estaban dudando porque las ciudades eran muy amuralladas, porque eran fuertes, porque ciertamente había gigantes, como estudiamos el sábado anterior. Ellos dudaban quizás de poder obtener la tierra, pero llegó el momento en que sí la obtuvieron. Y luego en su último discurso que tiene Josué con el pueblo, él le dice al pueblo, y recuerden que ni una sola de las buenas palabras que Dios nos había prometido se dejaron de cumplir. Todas se cumplieron. Y allí es cuando el pueblo de Dios cayó en cuenta y miró hacia atrás y dijo, cierto, Josué no había pensado en eso. Pero es cierto, todo lo que se nos prometió del otro lado del río, mira, ya lo tenemos aquí. Porque a veces en medio del dolor no podemos ver a Dios obrando en nuestro favor. Pero luego cuando la prueba pasa, cuando pasa Mara y llegamos entonces a Elim, miramos atrás y decimos, ciertamente Él estuvo con nosotros allí. Él fue quien cambió la amargura en dulzura, en felicidad. Ya Dios dice, a su tiempo yo lo haré. Y haré que se cumplan mis promesas en tu vida. Yo no sé si tú estás hoy en Mara, si estás en Elim, pero lo que yo quiero que tú entiendas en esta tarde es que Jesús va de guía con nosotros. Y en los puntos difíciles de esta trayectoria, Él va a convertir la amargura en gozo si tú se lo pides. Y en los momentos como Elim de felicidad, Él estará también con nosotros. Porque el anhelo de Él, fíjate, ya no es el anhelo de nosotros. El anhelo de Dios es gozarse con nosotros, sus hijos, por toda la eternidad. Él está deseoso de que lleguemos a la otra orilla. ¿Vendrán tormentas? Sí, van a venir tormentas. ¿Habrán puntos de paradas como Mara? Van a haber maras, amarguras en nuestra vida. Pero si no nos rendimos, vamos a llegar a la otra orilla con Jesús. Porque no solo lo anhelamos nosotros, Él y el Padre también lo anhelan. Así que recuerda, tanto la tristeza, Mara, como Elim, la alegría, son pasajeras durante nuestra peregrinación. Pasarán únicamente porque el propósito de Dios es llevarnos a una tierra mejor. Por favor, no te desanimes, no te rindas. Porque yo, Jehová, a su tiempo, haré que esto sea cumplido. Y para que tú no vengas a preocuparte diciendo, pero a lo mejor el tiempo de Dios está tan lejano que el sufrimiento me consuma. Si te llenas de fe, el sufrimiento en primer lugar no te va a consumir. Pero ahora este mismo Dios que está diciendo, yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido, termina diciendo, pronto. Pronto. No te desanimes. Quizás estás sufriendo, quizás estás pasando por una amargura horrible en este mismo instante.
Pero ese Dios que puede hacer las cosas, que puede cumplir lo que ha prometido, termina diciendo esto pronto. Y yo siento que ese pronto es como diciendo, ten esperanza, porque yo tampoco voy a dilatar demasiado. Porque no se goza Dios en tu sufrimiento. No. Quizás en el sufrimiento tenemos que aprender cosas. Pero Dios tampoco en su grande misericordia va a permitir que el sufrimiento en tu vida sea perpetuo. Y por eso dice, yo voy a cumplir mis promesas en mi tiempo, pero tranquilo, anímate porque va a ser pronto. Eso es algo que me ha llenado de esperanza toda esta semana. Yo he estado muy preocupado, ya este jueves pues Dios me mostró su gloria. Porque yo decía, estoy en una situación terrible, tengo 4 personas añadidas a mi casa, metidos allí, que aunque son familia, pues, pero son molestos allí tener otra familia dentro de 2 familias que ya vivimos en esa casa, mis suegros y nosotros. Pero Dios dijo, a su tiempo yo lo haré. Y después repitió, pronto. Y ciertamente ha sido pronto. Ya nosotros vimos la mano de Dios este jueves. Yo te invito a ti en esa tarde a que tú entiendas que el propósito de Dios no fue sacarnos de la esclavitud para llevarnos al sufrimiento. Amar. No, eso solo es un punto en el camino. El propósito de Dios es llevarnos más allá. A una tierra que fluye leche y miel. A una patria celestial donde las viñas están preparadas para que las cosechemos. A unas habitaciones que están listas para recibirnos. Es un país perfecto. Es la nación de Dios en la que tú y yo tenemos ciudadanía desde que aceptamos a Jesucristo. ¿Qué podemos temer a lo pasajero que pueda transcurrir o pasar en el transcurso de nuestra peregrinación? Que nada nos robe el gozo de la salvación. Que nuestra esperanza se centre en la promesa final de lo que vamos a recibir, un reino eterno para que lo disfrutemos con Cristo por toda la eternidad. ¿Van a haber malas en el camino? Habrá. Habrá tristeza, habrá amargura, habrá enfermedad. Pero aún ni la muerte pues impedirá que los fieles reciban lo que se les ha prometido. Y estarán allí, porque también lo promete la Biblia, que serán los primeros en despertar y ser transformados. Y luego los que estemos vivos, en segundo lugar, fíjense, qué privilegio tienen los que descansan en la paz de los que esperan su venida. Nosotros luego también seremos transformados y unidos a ellos iremos a disfrutar lo que se nos ha prometido. Y lo que se ha prometido, según este texto que hemos estudiado, se va a cumplir. Él lo hará y dice que lo hará ¿cuándo? Pronto. No te desanimes. Esperemos en Dios. Y que esta experiencia de Mara y Elim nos sirva para ilustrar también nuestra vida. Que las pruebas nos ayuden a fortalecer nuestro carácter. Porque necesitamos parecernos a Jesucristo para poder reinar con Él por la eternidad. Yo te invito en esta tarde a que pongas toda tu confianza en Cristo Jesús. A que entiendas que Él tiene el control de todo y que nos va guiando con mano poderosa y segura. Ese mismo Dios que fue capaz de arruinar a la nación más poderosa del mundo por amor a sus hijos. Ese mismo Dios que fue capaz de abrir el mar para que sus hijos pasaran victoriosos y luego en ella, en esas mismas aguas, tapar a sus enemigos. Ese mismo Dios todavía hoy está guiando a su pueblo. Solamente necesita que tú vengas a formar parte de Él. Esa es la decisión que tienes que tomar en esta tarde tú. Y esa es mi oración para que tú tomes esa decisión. Porque yo quiero que tú disfrutes de estas maravillas. Que Dios te bendiga en esta tarde. Vamos a cantar un canto. Vamos a cantar un canto. Y entonces vamos a tener una oración final para terminar nuestro culto de hoy.